Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre el derecho y la norma jurídica. Esta es una clase preparada para los alumnos del Instituto de Capacitación y Competitividad y de Relaciones Laborales para el Estado de Sonora. En ese sentido, pertenece esta conversación a una materia de introducción al estudio del derecho, y en esa situación, en esa tesitura, vamos a comentar un poco respecto a lo que es la norma jurídica, el significado de norma jurídica y su relación con la ciencia jurídica como eje o fundamento del entendimiento de la disciplina que se conoce como derecho. Habremos de señalar que en cuanto a este objeto de estudio, porque todas las ciencias o disciplinas tienen un objeto de estudio, la ciencia jurídica tiene desde una perspectiva mayormente aceptada, incluso en la doctrina se señala que aquellos que optan por esta perspectiva del derecho, que centran como objeto de estudio, ¿no?, a la norma, se les llama normativistas, ¿no? Y es así como podemos identificar que, a diferencia de, por ejemplo, los médicos o técnicos de la salud que centran su objeto de estudio en lo que es la salud o la enfermedad y en el individuo, que es a lo que se dedican ellos, a lo que estudian, analizan y para lo cual trabajan para mantener saludable un organismo, y así como los astrónomos tienen como objeto de estudio los astros, los juristas tienen como objeto de estudio la norma. La norma y sus diversas variantes, como muy sutiles pero muy importantes para su aplicación, ¿no?, práctica en la realidad que nos interesa a todos, en la que nos desenvolvemos todos. Sus diferencias sutiles con lo que es una regla o bien un principio. Esto es un debate que ha interesado a quienes estudian el derecho durante algunas décadas, y me gustaría hacer una acotación más, de que efectivamente en el derecho no todo parece tan simple, porque existen siempre posiciones respecto a algunas observaciones o conclusiones jurídicas. Hay variedad de posiciones, hay discrepancias en las posiciones, y esto es lo que enriquece, a diferencia de otras disciplinas, digamos, un tanto más áridas o cuadradas, como las matemáticas, cierta facilidad para afirmar algo contrario a lo que parece tan conclusivo o contundente en un aspecto determinado. Sin entrar al tema del mundo matemático como ejemplo, solamente se mencionó como ejemplo porque no soy matemático y estoy seguro que las cosas no son tan sencillas como las he afirmado. Pero creo que, a diferencia de todas estas disciplinas, en el derecho existe esta facilidad, ¿no?, de entendimiento a través de flexibilidad. Una flexibilidad que solamente se otorga derivado de el método, mecanismo o conducto que nosotros usamos para entender a la norma jurídica, que es el lenguaje. Y con estos ingredientes propongo, o me voy a dar la tarea de proponer una especie de estructura, obviamente tomando prestados de autores y de ciertos ejemplares del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ¿no?, y del propio García Maínez, uno de los mejores juristas mexicanos, ciertas ideas para entender o aclarar lo que es la norma jurídica, el objeto de estudio del derecho. El centro de los esfuerzos jurídicos se centra en la norma y la relevancia de la norma para la sociedad. En ese sentido, habremos de señalar que algunas de las principales características de la norma, y en todo caso la norma jurídica, es que obliga, por una parte, ¿verdad? Prohíbe, pero también permite. Y aquí es importante hacer un paréntesis
para relacionarlo con un principio, aunque todavía no hemos hablado de principios ni los hemos dado características como para diferenciarlo de manera clara con la norma, pero es necesario tomarlo prestado por adelantado para explicar que la norma, pues como vemos que tiene estas aportaciones a la conducta de los individuos al obligar, prohibir y permitir, en el derecho mexicano, o bien a nivel ya latinoamericano o iberoamericano, las máximas traducidas en principios señalan que, por ejemplo, principio de legalidad, ¿sí? El particular puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe. Esa es una cualidad jurídica que se aporta a una norma que aplica en forma de principio a toda la actividad humana, bueno, a la actividad de los individuos, de los ciudadanos mexicanos, de todas las personas que se encuentran en nuestro país, rigiéndose bajo la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. En principio todos somos libres. Y la norma interactúa con nuestra libertad bajo este parámetro llamado principio de legalidad. En cambio, las autoridades, los entes estatales, las instituciones públicas que le dan vida por otra parte al Estado mismo, entendiendo esto del Estado como este conjunto de esta interacción que se suscita en un determinado territorio entre la gente, las personas, los ciudadanos y el poder o las instituciones. Estas instituciones solamente, y en cambio a lo que comentábamos anteriormente, solamente pueden hacer lo que la ley les permite. Y ahí vemos cómo la norma, ¿no?, que tiene características de brindar, ¿no?, cierta factibilidad al hecho de prohibir, de permitir o de obligar, tiene ya un orden, un parámetro de efectividad. ¿Cuál es este? Bueno, el del principio de legalidad. Y bajo este crisol, a través de ese crisol, más bien dicho, podemos advertir cómo una norma, ¿no?, de entrada al ser ciudadanos libres, porque eso también es, digamos, sin entrar a muchos aspectos así más complejos, ¿no?, porque ya entra el tema del justnaturalismo. Somos libres gracias a una norma de convivencia, una norma jurídica, una norma que está protegida, ¿no?, por esta contextualización jurídica en la que todos los individuos están interactuando unos con otros en todo momento. Pero bien, vemos entonces que las normas, ¿sí?, dan esa aportación a la sociedad. Le intentan dar una estructura a la sociedad. Intentan brindarle a la sociedad una seguridad, una certeza, a la que nosotros llamamos usualmente jurídica, con la cual estamos seguros de que podemos coexistir. La norma jurídica pertenece a un subconjunto un poco más amplio, donde convivimos o coexistimos con otro tipo de normas. Pero antes de pasar a este diferente catálogo de normas, primero debemos agotar el tema de la norma jurídica, porque no lo hemos dicho todo. Afirmábamos hace un momento que el lenguaje también es parte importante de la norma jurídica. Y el lenguaje es importante porque es la manera en la que nosotros establecemos esos enunciados jurídicos, ¿sí? Algunos otros autores mencionan que la norma se tiene que materializar como el objeto de estudio del que hablamos hace un momento de los médicos es el cuerpo humano o la salud. Nosotros tenemos que ser capaces de darle una materialización a la norma, y para lograr esto necesitamos convertirla en un ente, de pasarlo del abstracto a lo concreto, y la forma que nosotros encontramos más plausible para ello, tomando en cuenta que
las normas solo se encuentran en nuestra mente es a través del lenguaje. Y el lenguaje nos permite codificar nuestro vocabulario para crear norma, una norma jurídica en todo caso. A esto se le llama el fenómeno jurídico. El fenómeno jurídico implica, efectivamente, traer del mundo del abstracto, del ideal platónico, a la realidad. Y la realidad es formal, pero realidad. Y en la realidad somos capaces de estructurar oraciones, utilizar el lenguaje para producir una norma que en su momento tiene una repercusión en un segundo plano, en la realidad material. Por ejemplo, en materia penal las normas tienen el ánimo de prohibir, son de carácter prohibitivo porque es la última ratio en el cuerpo de normas jurídicas, porque importan un tipo de sanción muy particular que es la sanción física, bueno, la privación de la libertad. Y en materia penal, por ejemplo, la norma te dice qué es lo que pasa si tú haces esto, ¿no? Si A es B, como diría Kelsen, ¿no? En su modelo puramente simbólico, en su estructura más pura del derecho, ¿no? De hecho, así se llama su obra cúspide, o por lo menos la más conocida acá en México, la teoría pura del derecho, que nos refiere que si existe un supuesto hay una consecuencia, desprovisto de todo lo demás, que fue una crítica que le hizo el propio García Maínez, pero Kelsen hablaba de que si A es B, si A entonces es B, reduciéndolo a simbología pura, ¿no? O lógica simbólica. En materia penal, si alguien priva de la vida a una persona, pues entonces es acreedor a una pena de prisión de tanto tiempo, ¿sí? Entonces vemos cómo la norma aquí se materializa, el ladrillo y el cemento con el que se construye en este mundo o en esta realidad formal, lo constituyen las comas, los caracteres, la sintaxis, la lingüística, la morfología del lenguaje, la finalidad del lenguaje y todo lo que tiene que ver con el español y nuestra forma de comunicarnos con las personas y de escribir nuestras ideas y de lo que se quiere transmitir con ellas. Esta es la importancia del lenguaje y la norma jurídica. Entonces necesitamos, quienes nos introducimos al estudio del derecho, dominar el lenguaje para dominar la norma, derivado de que la norma no solamente se constituye como una afirmación en el universo de posibilidades que debe de cumplirse y de que si se cumple tiene tal consecuencia, puesto que en la norma necesitará, como ustedes lo van a ver en el desarrollo de su ejercicio profesional, en la continuidad de su ejercicio profesional, necesitará, entre otras herramientas, la interpretación. Y esto está hermanado con la figura del lenguaje, porque no se puede llevar a cabo o no se puede ordenar la aplicación de una norma sin antes interpretar cuál es su contenido gracias a el entendimiento de la estructura de la oración y los elementos mínimos que componen una oración, como sujeto, predicado, verbo, muy bien, adjetivos, y otra serie de aditamentos como los adverbios que la conforman y le dan una utilidad, una finalidad que sirve para prohibir, para obligar o para permitir, entre otras funciones que tiene la norma jurídica. Entonces, decíamos que Kelsen tenía esta forma muy práctica y muy útil para establecer esta teoría del derecho en la que la norma jurídica se traduce en efectivamente este supuesto simbólico de este modelo elemental, de este binomio de que si A entonces B. Muy bien. Pero también se le criticaba por parte de García Maínez el hecho de que el derecho no puede ser entendido como algo tan elemental porque no podemos reducir a un carácter casi aritmético o más bien algebraico el estudio del derecho por la simple interacción con los individuos, pero también por la complejidad que la misma norma conlleva. Y antes decíamos, y lo retomo nuevamente, que en esto
existen puntos de vista que creo que a veces son irreconciliables porque tenemos años, si no es que cientos de años, discutiendo sobre ciertas posturas que le interesan a la norma. Y a veces no nos damos cuenta porque caminamos en este proceso del estudio del derecho y no retrocedemos a este aspecto que es la base sobre la que debemos de construir nuestros razonamientos y nuestro aprendizaje. Me refiero, por ejemplo, a la eterna contienda, y ya lo entenderán ustedes, entre el justnaturalismo y el justpositivismo, que centran el debate, el punto litigioso entre estas dos corrientes de filosofía jurídica, ¿no? En la, digamos, validez de la norma jurídica. Pues mientras que unos dicen que la norma, los positivistas, ¿no?, tiene validez por cuanto que es incrustada en el mundo jurídico, de tal forma que puede existir o no existir. En el justnaturalismo se reconoce que la validez de la norma va mucho más allá de que ésta se reconozca en un determinado marco jurídico, sino que la norma ya es un aspecto inmanente a la dignidad del individuo y a la presencia de ciertos elementos mínimos vitales que todos tenemos por el solo hecho de ser. Ser en cuanto un ser humano, no en cuanto a ente biológico, sino en cuanto a un ente filosófico. Muy bien, somos individuos, somos seres humanos y por tanto estamos protegidos por un mínimo que no nos puede ser extraído a pesar de que no esté reconocido en un marco jurídico. Entonces, el objeto de estudio, fíjense cómo el de la norma, norma jurídica no está tan sencillo de desentrañar, pero sí nos sirve esta charla para reflexionar sobre estos puntos finos que requiere todo aquel que está incursionando en el estudio del derecho. Ahora, la norma no solamente es norma como tal, sino que también podemos intentar otorgar una especie de cuadro sinóptico, de mapa conceptual de lo que es una norma jurídica como objeto del estudio del derecho. Debemos entender que la norma contiene un núcleo, que es esta afirmación sintáctica del lenguaje que nos puede obligar, prohibir o permitir. Pero también debemos entender que al hablar del lenguaje hablamos de un emisor, que a veces es la autoridad, casi siempre es la autoridad o el Estado, que le da vida a la norma jurídica. Un mensaje que debe de codificado, que debe de decodificarse gracias al lenguaje, y un receptor, el destinatario de la norma. Y no solamente esto, sino hablar ya propiamente del ámbito de validez de la norma. La norma tiene un ámbito de validez. Significa que solamente puede ser observada y exigida en un aspecto territorial y en un aspecto temporal. Dos parámetros tomados de otras disciplinas para darle a la norma capacidad de observancia, disponibilidad de observancia por los particulares y por las autoridades. Siempre, como lo comentábamos, bajo el crisol del principio de legalidad, que señala que los particulares podemos hacer todo lo que la ley, la norma jurídica, no nos prohíba, Código Penal, y que las autoridades solamente pueden hacer lo que la ley les permite, ¿sí? ¿Cómo? En su máxima expresión en materia administrativa. Correcto. Bien. Y haciendo ya este preámbulo sobre lo que es norma, cómo la entendemos como un objeto de estudio del derecho, podemos ya distinguir diferentes tipos de normas, porque hace un momento también hablamos de que es parte de un subconjunto un poco más amplio que vale la pena retomar. Y así tenemos, por ejemplo, que existen normas determinativas, porque tienen como objetivo fincar las reglas, ¿sí? Por ejemplo, que tiene que seguir el particular al ser impuestas por
el órgano estatal, ¿no? En diferentes formas, con diferentes características, pero son esas normas contenidas en las leyes, contenidas en los códigos, contenidas en los reglamentos, muy bien, contenidas en cualquier marco jurídico, viéndolo desde el punto de vista positivista, ¿no? Pero son una forma de clasificarlas, ¿no? Determinativas, porque nos dicen qué podemos hacer, no hacer y ya qué nos prohíbe. Las normas técnicas, que son una categoría no menos importante, pero sí más precisa, sobre determinada función sociológica. A estas se equiparan, por ejemplo, con los medios para alcanzar un determinado fin, como lo que se debe seguir para llevar a cabo un determinado proceso y terminarlo hasta su culminación, o sea, llevarlo a cabo desde un principio hasta su final. Es el andamiaje sobre el cual caminamos para obtener un determinado resultado, porque lo recordamos, se equiparan a esos medios, las normas técnicas se equiparan a esos medios para alcanzar cierto fin. Muy bien, pudiéramos señalar que algunas normas procesales se equiparan a estas normas técnicas, como cuando una norma procesal señala, o cuando una autoridad, por ejemplo el judicial, señala, porque tiene una norma de este tipo, una norma técnica, que solo se podrán recibir, por ejemplo, solicitudes o promociones en determinado órgano jurisdiccional de una hora a otra hora, de tal día a tal día y bajo ciertos requisitos mínimos que se establecen ahí. Son normas técnicas, no determinativas. Por ejemplo, aquí en Hermosillo, los juzgados de distrito, derivado de la contingencia, reciben cierta documentación una vez que se embala o se emplaya, ¿no?, en un papel celofán cristalino, se coloca un sello y se deposita en una urna, todo lo cual está establecido ahí en la pared, ¿no? No es una norma jurídica, sino es una norma técnica. Ese es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que la autoridad pueda obtener el documento que yo le dejé para su análisis, solamente siguiendo esas instrucciones. Muy bien. Las normas prescriptivas, aquí hay un punto de convergencia con las normas determinativas, porque en el derecho, y ya como lo conocemos cuando nos metemos a su estudio amplio a través de las diferentes materias, como materia civil, penal, administrativo, fiscal, laboral, agrario, etcétera, muy bien, convergen las diferentes normas porque un compendio jurídico tiene diferentes tipos de normas, tiene normas tanto determinativas como prescriptivas. Y aquí sabemos que el derecho penal es el ejemplo de ese tipo de normas al tener una prescripción contundente, una prescripción completa con todos sus elementos en las que se indica que si llevas a hacer algo, esta es la consecuencia. Por ejemplo, materia penal, si robas, si te apoderas de cosa ajena a mueble, sin consentimiento de la persona que puede disponer de dicho bien mueble conforme a la ley, pues entonces tú te vas a acreedor a una sanción. Te está prescribiendo una sanción. ¿Quién? El propio Estado. Muy bien. Las normas ideales son más abstractas, no siempre están contenidas o casi nunca están contenidas en un documento, forman parte de una inteligencia comunal, de un entendimiento social, de un conjunto de valores entendidos sobre lo que debe ser algo, ¿sí? Ya no obedecen tanto al esquema de que si es A, entonces B, sino es si A, entonces debe ser B. ¿Por qué? Porque ya no es tanto es sino debe, porque estas normas tienen un cierto grado de flexibilidad por el entendimiento. Por ejemplo, ¿qué es un padre de familia y qué debe ser un buen padre de familia? O sea, ¿cuál es la norma ideal que debe un padre de familia seguir para considerársele como tal, ¿no? ¿Qué es lo que debe ser un buen padre de familia? Un buen padre de familia debe levantarse temprano, debe hacer el desayuno, debe ir a trabajar, debe pasar tiempo con sus hijos, debe descansar los fines de semana, debe mantener sus vehículos limpios, sus documentos administrativos del hogar en orden, pagar sus impuestos, una serie de situaciones que se concibe, ¿no? Como un buen padre de familia debe administrar, por ejemplo, el patrimonio del hogar.
Entonces son normas ideales. Y por último, aquellas que tienen una finalidad un poco más amplia, no menos importante, como las normas consuetudinarias, que obedecen a una inteligencia, igual que en las normas ideales, social, mucho más extensa, que incluso amerita cómo interfiere o puede interferir esta a veces con otro tipo de normas, por ejemplo, con lo que debe ser entendido como una buena vestimenta, ¿no? Como quien debe o tiene que vestirse de tal forma, peinarse de tal forma, o incluso, ¿no? Normas que llegan al punto del trato con terceros, ¿no? Esas normas que obedecen a brindarle o cederle el asiento a una dama, o que indican, ¿no? Por ejemplo, que debemos manejar con cierto grado de cortesía, ¿sí? Y tener esta cortesía en cualquier ámbito en el que nos desarrollemos como individuos. Pero bueno, haciendo una conclusión de esta primera y extensa parte del comentario que quería hacer respecto de las normas, como que después de hacer un recuento de lo que los autores nos señalan, de lo que las publicaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas tienen para nosotros, creo que podemos llegar a una conclusión un tanto plausible de que es la obligatoriedad lo que le da el carácter a la norma, ¿no? A diferencia de otro tipo de normas como las consuetudinarias. La obligatoriedad es esta principal cualidad que se estudia y cómo a través del poder que tiene el Estado, por otras circunstancias que no son propias de esta cápsula, tenemos la facilidad, bueno, más bien la imperiosidad, ¿no? De constreñirnos al contenido cual sea de la norma jurídica. Muy bien. Y ahora, tratando de ser un poco más amplio en cuanto a las categorizaciones de las normas, García Maínez, y tendríamos que cerrar con broche de oro, ¿no? García Maínez nos habla un poco de las normas jurídicas, de las normas morales, normas de trato social, que digamos en cierta manera se parecen a las consuetudinarias, y las normas religiosas. Me referiré para efectos de la laicidad de esta cápsula a las primeras tres, porque me parecen muy interesantes, en tanto que las normas morales, no por ser morales, deben ser menos observadas. Por el contrario, a veces las normas morales son el sustento de las normas jurídicas, o sea, porque para que haya un cumplimiento cabal de las normas jurídicas, a veces el trasfondo filosófico e individual es la norma moral, porque es la que nos invita a su cumplimiento. Porque, ¿qué pasaría si una norma jurídica que nos obliga a ser cumplida, la ley, el Estado nos obliga a su cumplimiento, poco a poco, paulatinamente, pero de forma sistemática, empieza a dejar de cumplirse por todos los individuos presentes, al tener un carente sistema moral o ético que nos rige nuestro comportamiento, pues el sistema tiende a colapsar, a desaparecer. Entonces, las normas morales, a veces, como estudiante de Derecho en los primeros años, pudiéramos considerar que no tienen mayor relevancia, pero creo yo que un buen sistema jurídico está sustentado por un buen sistema moral y ético o filosófico. Ahora, ¿qué características reconoce el propio autor mexicano en las normas y por qué lo rescatamos? Porque es muy ilustrativo cuando señala que las normas jurídicas tienen que son, o las cualidades de las normas jurídicas se traducen en 4. Primero, su bilateralidad. Segundo, que son externas. Tercero, heterónomas. Y cuarto, coercibles. En una combinación de estos factores en las ulteriores clasificaciones de las normas por parte de este autor. Y en cuanto a su bilateralidad, diríamos que se refieren a que la norma jurídica, en principio y por estructura, digamos una estructura estandarizada, obedece siempre a una reacción dual, a un binomio que se da en la sociedad
compuesto por quien tiene a su favor una norma y por otro lado quien está obligado a cumplirla. En este tema, bueno, de ahí esta cualidad surgen muchos temas más propios para el estudio del derecho civil, derecho mercantil o cualquier tipo de derecho subjetivo. De hecho, la clasificación de la norma, es decir, como derecho objetivo y subjetivo, que es ulterior a estos estudios, se basa principalmente en esta cualidad, porque para cierta persona que tiene derecho a recibir algo o a obtener algo de alguien, hay una obligación de alguien más. Entonces hay una dualidad, una interacción que existe entre dos entes jurídicos, y por eso se trata de encapsularlo todo en una bilateralidad, ¿no? Que sea externa significa que a la norma jurídica le interesa fundamentalmente lo que se suscita fuera de nuestro ámbito mental, sino en el ámbito material, en el ámbito real. Al derecho no le interesa lo que pienses y si somos buenas o malas personas en el interior de esta mente, de esta cabeza, pero cómo nos comportemos. Esa materialización de nuestros pensamientos en actos y ciertos actos que para el derecho son relevantes es lo que le interesa al derecho. Y por eso nosotros tenemos que reconocer esta característica. Heterónomas, muy bien, porque ordinariamente, vuelvo al tema de la palabra empleada, esta estandarización del derecho exige que la norma no provenga de una composición propia o de una autocomposición, sino obedece a una fuente externa hacia el sujeto que está obligado a seguirla. Y son coercibles porque la norma jurídica, en cuanto a que se vea comprometida su eficacia, su validez, tiene mecanismos para hacerse valer. Tiene mecanismos para que se asegure su estricto cumplimiento con las consecuencias que ustedes se imaginen. El derecho tiene forma de autopreservarse a través de estos mecanismos que exigen su cumplimiento, impeliendo a las personas, ¿no? La observancia de la norma, con ciertas sanciones que van desde la privación de cierto patrimonio, de la libertad de los individuos, y esta libertad en mayor o menor medida se ve menoscabada por disposiciones del propio Estado, ¿no? Para obligarnos a que cumplamos con lo que nos corresponde. En cambio, las normas morales, a diferencia de las jurídicas, son unilaterales, porque solamente atienden al ánimo personal, ¿no? Y por eso precisamente son internas, porque no le interesa tanto lo que hagamos fuera, aunque sí hay un cierto grado de reconocimiento de que nos interesa interactuar de manera correcta, pero es esencialmente interna, ¿no? Porque yo tengo que tener un sistema sofisticado de reconocimiento de cuestiones éticas y morales. Es decir, lo que yo reconozco como bueno o como malo tiene que tener una cierta frecuencia, una cierta aceptación, porque estaríamos cayendo en una contradicción si yo considero que matar, o sea, interiormente matar es bueno, cuando sé que eso es reconocido socialmente como algo malo. Y ahí es donde podríamos entrar en discrepancias, ¿no? Son autónomas porque obedecen a un sistema propio, como lo comentábamos, pero que obedece a una inteligencia social de la cual estamos provistos todos nosotros. Y son incoercibles porque aquí dentro los pensamientos son libres. Muy bien. Y las normas sociales finalmente son unilaterales porque tienen esta misma función que las normas morales, esta misma cualidad, pero a diferencia de las morales que son internas, estas son externas, porque aquí sí obedece a la interacción con los ciudadanos, con los individuos, con nuestros iguales. Heterónomas porque las normas de convivencia social no se construyen desde adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro. Muy bien. Y se reconocen en una sociedad determinados grados de normas sociales que pueden y deben ser cumplidos conforme a lo que es bien visto en esa sociedad. Y finalmente concurre
con las normas morales en cuanto a que son incoercibles. No hay mecanismos tan sofisticados como los que tienen las normas jurídicas para exigir su cumplimiento. Me gustaría señalar que la norma jurídica a su vez tiene otras cualidades de las que ya hemos hablado en algunos aspectos, como que son vigentes. Esto se refiere a su validez, de la cual mencionamos ya en su doble fase temporal y espacial. Que la norma jurídica tiene una fuerza obligatoria, a diferencia de otras normas, que tiende a proteger la eficacia del sistema normativo en el cual se desarrolla o se establece en un determinado lugar, y que tiene como propósito buscar siempre la justicia, ¿no? La norma jurídica se debe traducir en algo justo. Si una norma jurídica no es justa, pues entonces difícilmente pudiéramos aseverar que se trata efectivamente de una norma jurídica. Y por el tema de justicia, que creo que también se puede desarrollar, básicamente estriba en llegar a encontrar el punto armónico entre los intereses personales y los del resto de la sociedad, tanto como entre intereses personales de dos individuos distintos. Muy bien, que es una labor compleja, que se le criticaba que el Zen difícilmente se puede encontrar con un esquema de lógica simbólica donde A es B. Muy bien, si es A, entonces es B. Y para eso pues existen los principios como parámetros orientativos que nos ayudan a darle esa, a que la norma cumpla con su eficacia y que alcance esa aspiración de justicia, porque las normas, digamos, se constituyen como barcos que pueden ir de un lado a otro, pero los principios son ese timón y esas velas de lo que los barcos están provistos para permitirles no errar o mantenerse errantes sin direcciones concretas a cualquier lugar. El principio le permite a la norma entonces eficientizarla, maximizarla en su contenido de alcance para darle una aplicación correcta, siempre obviamente en atención a ese horizonte que se llama justicia. Y con esto terminamos esta primera reseña de lo que es la norma jurídica. Muchas gracias.